Un gusto, buenos días, estar con ustedes hoy. Y a todos los funcionarios y dirigentes del evento les doy gracias por haberme invitado y participar con ustedes con mis ideas acerca de la metodología de la investigación. Por eso le he llamado a este trabajo: los métodos de la investigación científica no deben ser clasificados ni empíricos ni teóricos. Y ese soy yo. Ya se cambió. Yo tomé las palabras de Sigmund Freud, que para 1923, ustedes conocen bien a este investigador, el creador del psicoanálisis, y él había dicho: debemos ser pacientes y esperar la aparición de nuevos medios y motivos de investigación, pero permaneciendo siempre dispuestos a abandonar en el momento en que veamos que no conduce a nada útil el camino seguido durante tanto tiempo. Tan solo aquellos crédulos que piden a la ciencia un sustituto del abandonado catecismo podrán reprochar al investigador el desarrollo o modificación de sus opiniones. Esta frase que yo he tomado del gran investigador vienés, lo principal que existe en ellas es que es necesario cambiar el curso de la ciencia cuando el reporte de nuevos resultados aparecen en la palestra de algún área del saber científico. Por eso, ¿por qué esto no se mueve ya? El objetivo que he perseguido con esto que le voy a exponer es demostrar que los métodos de investigación científica no deben ser clasificados ni en empíricos ni teóricos en virtud de su naturaleza, estructura y funcionalidad inherentes. ¿Cuáles son las ideas perentorias que sostienen esta hipótesis de trabajo? Primero, que a medida que la ciencia avanza y los conceptos por ella definidos para una realidad histórica dada dejan de ser lógicamente coherentes para las investigaciones teóricas contemporáneas, entonces dichos conceptos deben someterse a redefinición por sus niveles de abstracción, como lo es el caso del concepto de método. Segundo, que toda conducta humana elemental, cuando de la obtención de conocimiento se trata, bien puede reducirse al método, el cual deviene así el núcleo inexcusable de la teoría. No existe teoría sin método. El conocimiento científico es el resultado incuestionable de la aplicación de un método. Esto debe quedarnos a nosotros bien claro. Los disertantes que me antecedieron fueron claros en decir esto: no existe ninguna teoría que no se haya logrado con un determinado método. Okay. Fíjense, la primera pregunta que nos hacemos cuando de método se trata. Esta información que está ahí, yo la obtuve con una investigación que hice en el
primer semestre de educación de la Universidad Metropolitana del Ecuador y las comparé con los estudiantes del octavo semestre de la Universidad de Guayaquil, los estudiantes de sociología. Cuando yo le pregunté qué entendían por método, porque no existe teoría sin método, porque todo el conocimiento teórico, científico que se obtiene tiene que ser obligatoriamente sobre la base de un método, entonces pregunté a estos estudiantes el primer semestre de educación en la Metropolitana y en el octavo semestre de los estudiantes de sociología en la Universidad de Guayaquil, y miren las respuestas que ellos me aportaron. El método es una vía, el método es un camino, el método es lo que utilizamos para adquirir información y conocimiento. El método es una técnica para recopilar información, es una forma de llegar a un objetivo, es una manera de concretar el objetivo, es un procedimiento, una herramienta, es una ejecución para llegar al objetivo, un procedimiento para alcanzar un objetivo, un instrumento para recoger información, y así sucesivamente. Lo mismo sucede con los estudiantes de sociología. Salta a la vista que en ambos casos me están definiendo el concepto de método como vía o camino. Estamos en el siglo XXI, ¿no? 21. Pero seguimos definiendo que el método es una vía o un camino, como lo había definido en el siglo XVII Renato Descartes o Renatus Cartesius, o como había sido definido por Juan Amos Comenius en su llamada Didáctica Magna. Vía o camino. Y la primera pregunta que yo me formulo es: ¿serán estos conceptos, vía y camino, algo claro, operacionable, que realmente funcione en una investigación científica? Esa pregunta es crucial. ¿Por qué? Porque lamentablemente, creo yo, las investigaciones en la palestra educacional, en la palestra de ciencias sociales, como por ejemplo la didáctica, la metodología, la lógica, la psicología, la epistemología, etcétera, están pletóricas de conceptos que a mi juicio no funcionan en una investigación científica. Y yo subrayo esa idea, ¿no? No funcionan en una investigación de naturaleza científica. Por eso, a mi juicio, el método debe ser definido, el método debe entenderse como una acción que, subordinada a un objetivo consciente, se ejecuta para alcanzar el resultado esperado. Las palabras que yo ahí he puesto, todas son pensadas. No quiere decir que no puede existir algo mejor, pero a todas ellas yo le he adjudicado una pasión investigativa extraordinaria. Por ejemplo, ¿de dónde yo defino que el método es una acción? ¿Por qué no decir camino? ¿Por qué no decir vía? De lo cual ya había yo versado. Mi
carrera de tercer nivel fue psicología. Hice una maestría en filosofía y me doctoré en pedagogía. De manera que cuando hablamos de las ciencias de la educación, quiere decir que entre esas ciencias existe algo que las comunica, que las integra, que las hace común. Y son justamente los términos que como conceptos se emplean. El término acción es una de ellas. El término acción es un concepto de naturaleza psicológica. ¿Y qué es una acción? Dice la psicología que es una forma de ejecución de nuestra actividad, de nuestra comunicación, en síntesis de nuestra actuación. ¿Por qué yo puedo hacer eso? El método es una categoría metodológica, no hay dudas. Dice metodología, quiere decir que la metodología es aquella ciencia que se dedica al estudio de los métodos. Ahí no hay dudas. Y la psicología es aquella ciencia que se dedica al estudio de la psiquis humana o animal, en tanto hay animales que poseen, al igual que nosotros, poseen psiquismo, como las aves y los mamíferos. ¿Por qué el método es una acción si esto es psicológico y esto es método? Permítanme aludir a un ejemplo que he creado, y perdónenme que hable yo de yo, perdónenme por favor, porque lo he creado. Supongamos que hay dos personas, un hombre y una mujer, y esas dos personas se están besando en la boca. Hay dos personas, un hombre y una mujer, y se están besando en la boca. El hecho, porque toda investigación parte de los hechos, el hecho es que ese hombre y esa mujer se están besando en la boca. Ahora viene la ciencia. La ciencia es también interpretación. Vamos a interpretar ese hecho. Y hay muchas personas, entre ellos profesionales, que están observando ese hecho. Y por ejemplo, existe un demógrafo que está observando el hecho y dice, mírenlo, ahorita hay casamiento, luego vienen hijos, y sube el número de la población. Pero ese hecho puede estar siendo observado por un jurisprudente, un notario, y dice, miren, se están besando, ya ahorita tengo casamiento. Y cuando ellos se casen, no nos preocupemos, que es probable también que se divorcien. Así que tengo plata al que se casen y al cuando se divorcien. Pero ese hecho también puede estar siendo observado por un psicólogo. ¿Qué es lo que interpreta probablemente el psicólogo? Interpretaría, miren cómo se transmiten lindos estados de ánimo, amor, ternura, pasión. Pero supongamos que también ese hecho está siendo observado por el marido de la mujer que está allí con el otro. ¿Ustedes se imaginan lo que pensaría?
Eso quiere decir, como hoy muchos cacarean, la realidad en sí no existe. La realidad existe para mí. Yo construyo mi realidad. ¿Y eso qué significa para esto que estamos nosotros analizando? Que yo perfectamente puedo decir que todo método es una acción. ¿Y para qué yo necesito el método? ¿Para qué me sirve? Como acción me sirve, y eso lo decía la doctora, creo que se llama Cintia, ¿no? La primera, la doctora decía, cuando hablaba de la innovación, hablaba del carácter transformador de la innovación. Por lo tanto, toda acción que tiene un carácter transformador. Lo que sí quiero resaltar en esto es que el carácter transformador no es de usted hacia su realidad, sino también de usted como realidad. Yo, al transformar mi realidad que está fuera de mí, también me transformo a mí mismo como realidad. Por eso es que el método, sin método, no hay conocimiento. No hay conocimiento. ¿Qué nos compete hoy? Aprender métodos, acciones para pensar. Recuerdo que en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, existe una máxima pitia que es aprender a aprender y que hoy repetimos por todos lares. ¿Qué yo entiendo por eso? Porque los 7 sabios de la antigüedad que colgaron ahí esas máximas pitias no dejaron la interpretación de ellas. ¿Qué interpreto yo por aprender a aprender? Esto, que usted tiene que aprender acciones para usted poder obtener conocimiento, porque no existe conocimiento si no hay método. Si yo quiero obtener un conocimiento que sea la comparación de teorías, digamos la teoría de Sampieri con la teoría mía sobre la metodología de la investigación, yo tengo que haber aprendido a comparar. Y la pregunta de rigor, aunque es de rigor, es muy simple. ¿Y qué es comparar? Comparar no es otra cosa que hallar semejanzas y diferencias entre dos objetos o entre dos atributos de un mismo objeto. Pero si el estudiante no sabe comparar, tiene que aprenderlo y urgente si entró a la universidad. Yo he oído muchos profesores que a veces dicen: pero usted sabe, mi estudiante tiene problemas porque él no aprendió a hacer esto y aquello en los niveles precedentes. Y digo yo, por Dios, pero eso es como ir al médico y decir: ¿usted a qué viene? ¿Por qué usted está enfermo? Váyase. No. Si a usted llegó el estudiante enfermo, usted tiene el deber de curarlo. Y el deber de curarlo, digo yo, es comenzar porque él aprenda esas acciones. Otra cosa más, todo método es una acción
Y esa acción está subordinada a un objetivo consciente. Miren esto. Quiere decir que no hay acción si usted no se propone un objetivo que es consciente. Decía un gran filósofo, el peor arquitecto se diferencia de la mejor abeja en que antes de hacer su edificio, ya lo ha pensado, lo ha planificado. Y esas palabras también estuvieron en la exposición de la doctora Cintia. Antes hay un objetivo. Ustedes y yo hemos venido hoy aquí, pero nadie vino diciendo, a ver qué voy a encontrar allí. ¿Y eso qué cosa será? No, no, no. Usted vino con un objetivo primero. Yo voy a ese teatro hoy para escuchar las conferencias de los expositores, para ver cuánto aprenderé sobre educación. Claro. Y por último, esa acción dice que se ejecuta para alcanzar el resultado esperado. Fíjense que digo el resultado esperado. Yo no digo un resultado esperado. Es el resultado que yo programé. ¿Saben? Cuando nosotros hacemos diseños de investigaciones, a veces nuestras hipótesis son impugnadas, no son confirmadas mediante la investigación, son impugnadas. Como eso no se me permite, entonces, ¿qué yo hago? El resultado esperado lo modifico a favor de lo que yo investigué. Y eso es grave en las investigaciones de sesgo pedagógico y educacional. Él es un artículo determinado, no es cualquier resultado. ¿Cuál es ese resultado esperado en el contexto educacional? El estudiante solo puede aprender dos cosas y ya. Y ustedes podrán decirme, pero profesor, ¿qué absoluto es usted? ¿Cómo que solo puede aprender dos cosas? Sí, el estudiante solo puede aprender conocimientos o puede aprender habilidades y hábitos. Que lo uno ahí, acciones. Pero no vayamos lejos. Cuando yo entré ahí en Wagner, está puesto que venimos a aprender conocimientos y habilidades. Esa es la cuestión. Porque no hay obtención de conocimientos si nosotros no tenemos habilidades y hábitos para aprenderlos. Eso es sumamente importante. En el sentido del aprendizaje. Esto se obtiene de esto. O sea, que si me obligaran a señalar, adjudicarle una dirección entre estas dos plataformas, una cognitiva y otra instrumental, entonces iríamos de los métodos, que son las acciones, ¿a qué? A la obtención del conocimiento.
el estudiante en el espacio áulico, sea cual sea la metodología, que por cierto he oído hablar de métodos activos, de metodologías activas, a mi modo de ver, eso no es congruente con la lógica científica, porque nosotros siempre somos activos, siempre. Nosotros, desde los 40 días de nacido, ya surge el psiquismo, y el psiquismo nos permite ser activo en todo, y ese todo es el aprendizaje. ¿Para qué usted aprende? ¿Por qué tenemos que aprender? Porque el hecho de aprender nos adecua, nos ajusta, nos adapta a todo el entorno natural o a todo el contexto social donde nosotros vivimos. Yo soy extranjero en este lindo país, y para yo dar clases en la universidad, yo tuve que adecuar mis términos. Yo no puedo hablar como un cubano, porque el estudiante perdería tiempo en decir, ¿usted de qué está hablando? Sí, que yo debo utilizar la jerga, los términos y adecuarme a la idiosincrasia del ecuatoriano. Donde estuvieres, haz lo que vieres, dice el proverbio. Ahora bien, el conocimiento no es solo científico, hay un conocimiento empírico. Y créanme, de aquí a aquí hay mucha brecha. Este conocimiento científico está lleno de leyes. Está lleno de leyes que no es más que la relación entre las categorías. Está lleno de principios. No es cualquier conocimiento, porque hay que mantener esas leyes. De aquí lo que quiero es que en ustedes quede que si queremos obtener en la universidad conocimiento científico, entonces estamos obligados a enseñar al estudiante a pensar. Y ahí va la otra pregunta de rigor. ¿Y qué cosa es pensar? Porque pensar, a mi juicio, es un saco que no dice nada. Pensar no dice nada. ¿A qué debo enseñarlo? A comparar. Debo enseñarlo a clasificar, que son habilidades de base, son basales para construir esto. Pregúntense, ¿qué es clasificar? Me imagino que, aunque no me respondan, ahora en la cabeza de ustedes surgen muchas respuestas, que no es el momento ni el tiempo para oírlas. Pero lo que sí yo estoy convencido es que clasificar, lo dice la palabra, es formar clases. No hay de otro. A veces la realidad está delante de nosotros y nosotros formamos unos problemas de esos
¿Qué es clasificar? Formar clases. ¿Quiénes son los que poseen psiquismo? Yo los clasifiqué. Los seres que tienen psiquismo son aves y mamíferos. Y dentro de los mamíferos no solo está el hombre y algunos animales, sino también están los cetáceos y toda esa gente. El estudiante tiene que aprender a clasificar. Y una tercera habilidad para aprender esto, digo yo, porque además cuando usted se lee todos los libros de educación, yo he contado hasta 167 habilidades. ¿Qué alumno puede con eso? ¿Qué profesor puede con eso? Usted lo que me está volviendo loco. Pero si yo le digo a usted que el estudiante tiene que aprender a comparar, a clasificar y a valorar, es muy probable que cuando llegue el momento el estudiante sepa crear conocimiento científico, o sea, teórico. Las investigaciones que se hacen para terminar la universidad. Pregunto, seamos sinceros, ¿son investigaciones en el real sentido de la palabra o son movimientos psíquicos de actividad investigativa en el plano formativo? En el plano formativo, trate de dejar a un alumno solo. Vamos a ver, porque él pasó por 9 semestres. 9 semestres para hacer una investigación. Y el tutor o los tutores que les ponen tienen que estar al lado de él punto por punto. Pero si usted dio metodología de la investigación 1, 2, 3, proyectos de elaboración de proyectos, ¿cuántas cosas dio el estudiante? ¿Y por qué el estudiante sale cansado, para decirlo eufemísticamente? Los métodos. Una cosa también que quiero aclarar. Una cosa es el conocimiento, a mi juicio. El conocimiento es una construcción personal. Es un aprendizaje de naturaleza cognitiva consciente. ¿Saben qué me quiere decir esto? Que no hay aprendizaje significativo. Que alguien me diga qué es lo que usted aprende que no tenga significado en su vida. Dígame una sola cosa. Eso es igual que el término desaprender. Quien dijo eso no sabe fisiología, porque cuando dos neuronas se unen, nadie la puede desunir. Y todo conocimiento que usted aprenda de esa misma naturaleza lo superpone encima del otro. No es que se borre, no existe, ¿cómo se dice en ecuatoriano? Goma, borrador. No existe borrador psíquico. ¿Ustedes se imaginan que nosotros pudiéramos borrar lo que nosotros hemos aprendido? No hay problemas en este mundo, la vida es una panacea. Esta mujer que me hizo daño y que me botó, yo no voy a sentir nada, no.
Si ya yo la borré. Eso es falso. Todos los errores que nosotros cometamos, lo aprendimos por algo y para algo. Y todos fueron significativos. Por tanto, es reiterativo, pleonástico, repetitivo que yo diga aprendizaje significativo. El estudiante puede no aprender nada de la asignatura que usted le está impartiendo, pero si algo aprendió, fue a moverse entre las espinas para aprobar ese examen y todo se lo aprendió de memoria. ¿Qué le parece? Y uno puede razonar, pero no importa. Él sabe que cuando hable de eso, le van a dar un 10. ¿Cómo son los exámenes? Seamos sinceros. ¿Cómo son los exámenes universitarios? No son preguntas de interpretación, no son preguntas de razonamiento, son preguntas de la columna A con la columna B. Usted diga cuál de la A pertenece a la B, haga la rayita, complete la frase. Por Dios, Tigmarín de dos pingües, cúcara, mácara, títere fue. Es este. Y fíjense que hay algunos estudiantes que le dicen a usted: profe, oiga, saqué 10. Yo no pensaba sacar 10. Claro, si él no sabe de lo que le estaban preguntando. Y eso es lo que pasa con esto que está aquí. El conocimiento es una construcción personal. Ustedes no quieren protagonistas. Este es el protagonismo. Pero no es que el estudiante se siente en mi clase y yo sea una enciclopedia ambulante y el estudiante diga: ay, profe, como usted sabe. No. Yo estoy dirigiendo el proceso de aprendizaje, valga la redundancia, de mi estudiante. Y ahí traigo a colación otra idea. Quien enseña no aprende. Quien está aprendiendo no enseña. Porque he oído eso, me tienen el oído cansado de yo oír: no, yo como docente también aprendo del estudiante. Falso. El día que yo aprenda del estudiante lo que yo tengo que enseñarle al estudiante, en ese momento, en ese instante, yo soy estudiante y él es mi maestro. Ustedes han probado decirle a algún estudiante: venga, póngase aquí a dar la clase por mí. El estudiante puede enseñarme cómo se dice chiro en ecuatoriano, que se dice chiro, ¿no? Sí, porque en mi jerga se dice: estás en carne. Ahí sí, él fue ahí mi maestro. Es verdad. Pero yo no aprendí, cuando yo estoy dando química y biología, yo no aprendí de mi estudiante que la tabla periódica de los elementos químicos de Mendeleev, que la hizo en 1869, tiene 8 columnas, o 18, o tiene 17 o 7 filas. Eso no me lo enseña a mí el estudiante. Sino, entonces, ¿para qué estoy en el aula? No hago falta. Vayan a la IA con todo lo que la IA nos reporta. Y no estoy hablando peyorativamente, estoy hablando meyorativamente. Claro.
Esto responde a la fórmula general del conductismo, estímulo-respuesta, que para mí es un aprendizaje instrumental motor. Lo que quiero es que cuando ustedes se marchen, yo no estoy pretendiendo que ustedes cambien nada de su psiquismo. No. Pero cuando ustedes hoy vayan a almorzar, vayan a comer o se acuesten a dormir, ustedes piensen en esto. El doctor Bermúdez dice que el conocimiento no es cadena verbal. Miren, una cadena está formado por eslabones. Y la secuencia, en primer lugar, la secuencia que siguen esos eslabones es que el primero está antes del segundo y el segundo antes del tercero. Y no lo alteren, porque ya no será cadena, ya no es esa cadena, es otra cadena. Yo he leído en los artículos científicos que me dicen, donde dicen que el conductismo es el diablo al que hay que exorcizar. Perdón, al que hay que exorcizar es al diablo que escribió ese artículo. Porque no existe, queridos colegas, no existe una corriente psicológica más científica que no sea el conductismo. Primero fue el psicoanálisis de Freud y sus seguidores, y después apareció el conductismo. Cuando ustedes les regalan algo, cuando a mí me vayan a dar el diploma ese que me dan después de haber yo participado, yo tengo que decir gracias, y eso es conductismo. Ellos me obligan a dar esa respuesta porque me están dando un diploma. Díganme. Eso es obligado, miren. Dice esa fórmula: a todo estímulo una respuesta, y toda respuesta tiene un estímulo. No me quiero detener mucho en eso. Me voy a detener en la cadena. Cuando, por ejemplo, esto de aprender cadenas verbales es grave para los estudios universitarios. Grave. Que el alumno razone, aunque me lo diga mal. Hace poco escribí un artículo que se llama La mayéutica socrática, luz para la conciencia y dolor para el alma. Porque ni el estudiante ni mis compañeros, colegas, toleran que yo le haga preguntas. No, usted está medio loco. No, a mí no me haga preguntas. A mí dígame lo que tengo que saber y se acabó. ¿Así? ¿Y el científico dónde quedó? Si para eso está la universidad. Las cadenas verbales, a diferencia del conocimiento, tienen otras leyes para formar cadenas verbales. Los niños tienen que aprenderse las tablas de multiplicar. Por ejemplo, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30. Si usted le pide al niño que le diga cuánto es la multiplicación que antecede al 5 por 6, el niño no se la puede responder. Él hace y dice: un momentico, papá, 5 por 1, 5, 5 por... Empieza desde el principio, porque eso es una condición del aprendizaje de cadenas verbales. Hay una ley, por ejemplo, que se llama ley de la polaridad.
Ley de la polaridad. Supongamos que yo les pidiera ahora a ustedes que repitieran, reprodujeran el alfabeto en español de la A a la Z. Ustedes me dicen A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, y me lo reprodujeron. ¿Y qué tal si yo le pidiera ahora que me reprodujeran el mismo alfabeto en español, pero de la Z a la A? Dígame que alguien se atreva. No puede. Porque resulta que estamos bajo el yugo de la ley de la polaridad. Yo lo reproduzco como mismo yo lo aprendí. Cuando el niñito llega a clase, cuando el niñito llega a la casa y él dice algo y el padre niega lo que él está diciendo o le reprocha lo que él dijo, ¿saben lo que le dice el niñito? Y el padre tiene razón y el niñito le dice: no, pero así no me lo enseñó mi maestra. Cuando el niñito aprendiendo el léxico en español, él está declamando y se confunde, se le olvida. ¿Qué hace? Vuelve desde el principio, pobrecito. Pero cuando del conocimiento se trata, nos da lo mismo empezar por el final que por el principio que por el medio. Y yo puedo decirle a cualquier estudiante, yo le puse el tema aprendizaje del conocimiento científico y digo: háganme pregunta ahora, cualquiera, la que quieran, porque el conocimiento no es lo mismo que las cadenas verbales, no es lo mismo. Y ahí está el aprendizaje en las cadenas verbales. Hay otras cadenas de movimientos. Por ejemplo, cuando sale un deportista que sale mal, todo el mundo tiene que ir al principio. Si da un paso en falso. Cuando estamos hablando de cadenas digitales como la multiplicación, el niño tiene que ir al principio de la multiplicación que está haciendo, si es del 4, el 5, el 6, el 7. Es más, cuando el niño aprendió las cadenas verbales, la cadena digital de sumar, ¿saben lo que el niño puede hacer? Pobrecito. Y también lo hacemos los adultos. ¿Cuánto es 3 por 2? ¿Cuánto es 7 más 9? Tienen apoyo externo. 8. Porque el aprende... carajo. Porque la cadena verbal no es pertinente a los estudios universitarios. ¿Por dónde empieza cuando nos obligan a enseñar esto? ¿Saben por dónde empieza? Por el sílabo, el plan analítico. Usted tiene que dar esto antes que esto. Pero si el estudiante no ha aprendido eso, ¿cómo yo le voy a dar esto? Por ejemplo, en las escuelas de arte sí hay grandes programas. Usted no aprende una escala acromática en la música si usted no ha aprendido la escala cromática.
Cuando usted le demuestra al profesor que usted ya aprendió eso, ahora aprende lo otro. ¿Quién puede aprender a correr sin caminar? Por Dios. Seguimos en la clasificación de los métodos. Los métodos han sido clasificados por los tiempos en empíricos y teóricos. Hay métodos que la literatura especializada relata que son empíricos y métodos que son científicos. Yo puse aquí dos preguntas para que no se me olvidaran por nada. Si el conocimiento que nosotros los vimos atrás, si el conocimiento es empírico y teórico, científico, y el método es algo diferente, que es una acción, porque el conocimiento es una generalización. ¿Cómo yo puedo clasificar bajo el mismo criterio de relación el conocimiento y el método? ¿Cómo yo puedo clasificar bajo el mismo criterio el método, que es una acción y es quien me permite construir conocimiento, igual que la clasificación del conocimiento? Y todas las tesis están llenas de esto. Hay métodos empíricos, métodos científicos o teóricos. Y una segunda pregunta: ¿para qué voy a utilizar? Es decir, primero, ¿cómo voy a utilizar métodos empíricos en una investigación que es científica? ¿Cómo voy a emplear? Es decir, supongamos que hay métodos científicos. Si hay método científico, yo elijo el método científico y ya el conocimiento que obtengo es científico. ¿Qué panacea? Miren qué bien. Yo uso el método científico. Hágame el favor. Piensen lo que está diciendo. En primer lugar, porque el método científico no es que la acción sea científica. Método científico significa, eso es un concepto, no es una acción, es un concepto que lo inventó en el siglo XVI, 1632. Lo inventó el inglés Francis Bacon. Fue el primero que dijo: se han hecho muchas investigaciones científicas, pero toda investigación que sea científica debe tener estas etapas: la observación, la inducción, la hipótesis, la experimentación y la tesis. Eso es inalterable. Siglo XVII. Y todavía se trabaja así. No es que todavía. Es que eso va a ser por los siglos de los siglos. Amén. La idea: el método científico no es una acción científica. No hay acciones científicas. El campesino que nunca fue a la universidad produce verdes, bellos, lindos, mejor que el que egresó de la universidad, de la Facultad de Agronomía, ¿o no? O sea, usted no me disminuya el valor del campesino con relación al universitario.
Y eso sucede porque no hay acción que sea científica. Claro. Por tanto, digo yo, la conclusión a esto es que los métodos no pueden ser clasificados por una naturaleza que a ellos no le compete, empírica o teórica, no hay nada de eso. Hay alguien detrás de mí que me parece que me están botando ya. Lo estoy mirando con el rabo del ojo. Entonces, bueno, ¿y cómo, si no son empíricos y teóricos, cómo lo clasifico? Muy fácil. ¿Qué es lo que hacemos todos cuando comenzamos una investigación? Para terminar, todos. Lo primero que hacemos es emplear métodos para recopilar información. Eso sí está claro. Hay métodos, digo yo, para recopilar información. Y una vez que usted recopiló esa información, ¿qué hace con ella? La procesa. ¿Y cómo usted la procesa? Lo puede procesar mediante métodos intelectuales o métodos estadísticos. Ahora sí. Método de recopilación de información. Ahí están: observación, experimento, grupos focales, encuesta, entrevista, criterio de experto, material impreso, historia de vida. Miles. Cuando usted recogió esta información a través de estos instrumentos, ahora usted va a procesarla. Métodos intelectuales, que son estos que están aquí, porque además todo el mundo lo coloca en las investigaciones: analítico, sintético, histórico, lógico, inductivo, identificatorio y deductivo demostrativo, porque no existe el método inductivo y deductivo, según yo. Enfoque de sistema, modelación, nada de esto existe, por cierto. Eso no existe. Aquí los únicos que están implicados son el método inductivo y identificatorio y el deductivo demostrativo, que por cierto me quedó lindo, miren, IIDD. Esa es la cuestión. Y los estadísticos, bueno, estadística descriptiva y la estadística inferencial. Déjenme ver qué me encuentro yo por ahí. Quiero enseñarles esto. Por ejemplo, estos son métodos de recopilación de información en la investigación psicológica. Así lo he estructurado. La conclusión es que la definición del concepto de método no debe ser como vía o camino, sino una acción que se subordina a un objetivo consciente y se ejecuta para lograr el resultado deseado, el conocimiento. Y esto trabaja como le da la gana. Continuación. No. La clasificación de los métodos pueden ser en dos clases: método de recopilación y método de procesamiento de la información ya recopilada. Y estos, a su vez, pueden ser métodos intelectuales y métodos matemático-estadísticos. Hasta aquí, si ustedes quieren preguntarme algo, yo siempre estoy dispuesto. A mí sí me gusta que me pregunten. Me gusta que me pregunten. Para aprender o para yo arrastrarlos por el lodo. Somos imparables.